El trastorno límite de la personalidad o TLP es una de las condiciones de salud mental más complejas y que la verdad a menudo se malinterpretan bastante. Estamos hablando de una inestabilidad muy profunda en las emociones, en las relaciones y hasta en la propia identidad. Hoy vamos a analizarlo a fondo, desde lo que pasa en el cerebro hasta sus tremendas implicaciones en el sistema legal. Para desglosar este tema, vamos a seguir una ruta muy clara. Primero, vamos a definir bien qué es el TLP. Luego, exploramos qué pasa en el cerebro. Después, analizaremos su impacto en el mundo legal con un estudio de caso real. Discutiremos la pregunta del millón, la responsabilidad penal. Y finalmente, veremos que hay caminos hacia la recuperación. Bueno, empecemos por el principio. Nuestra primera sección, entendiendo el TLP. Vamos a ver qué es realmente este trastorno, más allá de lo que se suele pensar. En esencia, el TLP es una condición que, altera por completo la percepción que alguien tiene de sí y de sus relaciones. Esto convierte el día a día en un desafío constante, porque la estabilidad y el control de las emociones son increíblemente difíciles de mantener. A ver, lo que vemos aquí nos da una ventana al mundo interno de alguien con TLP. Y ojo, no se trata solo de cambios de humor. Estamos hablando de un miedo, un pánico casi, a ser abandonado. De una autoimagen que es como un espejo roto, que cambia constantemente. Y esa impulsividad que puede llevar a conductas de mucho riesgo. Esto no es algo pasajero, Son patrones que definen cómo se vive con este trastorno. Ahora pasemos a la ciencia que hay detrás de todo esto. ¿Qué es lo que pasa en el cerebro que puede llevar a esa impulsividad y agresión tan intensas? Un factor clave aquí es la serotonina. Pensemos en ella como el regulador del estado de ánimo del cerebro. Lo que la investigación ha demostrado una y otra vez es que cuando hay menos actividad de serotonina, hay más agresión e impulsividad. Y esto es algo que se ve mucho en los estudios sobre TLP. Y esto nos lleva a una analogía que es perfecta. La corteza prefrontal es como el sistema de frenos de nuestro cerebro. En las personas con TLP, lo que se ve a menudo en las imágenes cerebrales es que esta zona tiene menos actividad. ¿El resultado? Pues un problema para frenar los impulsos. Es como manejar un coche con los frenos desgastados. Al mismo tiempo, la amígdala, que es como el centro de control de las emociones, puede estar hiperactiva. Esto significa que reacciona de forma exagerada a los estímulos, sobre todo a lo que percibe como una amenaza. Es como tener un acelerador demasiado sensible. Y eso es lo que provoca esas tormentas emocionales tan características del TLP. Con esta base sobre el cerebro, ahora podemos entender mejor cómo estas características se ven en el mundo real, y más concretamente dentro del sistema legal. Y esta es la pregunta crucial, ¿no? Un estudio español que analizó sentencias judiciales nos da una visión fascinante y con datos duros de las consecuencias legales del TLP. Los datos de este estudio son muy reveladores. Como se puede ver, los delitos contra las personas, cosas como lesiones, robos con violencia, incluso homicidios, son los más comunes entre los acusados con TLP en los casos que se analizaron. Esto encaja perfectamente con lo que hablamos de la impulsividad y la agresión reactiva. Otro hallazgo que de verdad sorprende es la enorme diferencia de género. Un abrumador 87% de los delitos en esta muestra fueron cometidos por hombres. La literatura científica sugiere que esto podría deberse a cómo se nos enseña a canalizar la agresión. Tiende a ser más hacia afuera en los hombres, en forma de violencia física, y más hacia adentro en las mujeres, con autolesiones o trastornos alimenticios, conductas que, claro, casi nunca llegan a un tribunal. Y el panorama se complica aún más si sumamos otros trastornos. La clave aquí es la comorbilidad. Casi la mitad de las personas del estudio, un 45%, también sufrían de un trastorno por abuso de sustancias. Y esto puede actuar como un multiplicador, aumentando muchísimo el riesgo de violencia. Todos estos datos nos llevan de cabeza a una de las preguntas más difíciles en psicología forense, la cuestión de la responsabilidad. Para entender esto, primero hay que definir la palabra imputabilidad. Se refiere a si una persona tiene la capacidad de entender que lo que está haciendo está mal y, sobre todo, si puede controlar sus acciones. Es, básicamente, el pilar sobre el que se construye la responsabilidad penal. Esta cita de una sentencia real lo dice todo. Aquí, el tribunal reconoce que el TLP causó una grave alteración en la capacidad del acusado para entender lo que hacía y para controlar su voluntad. Esto demuestra cómo un diagnóstico puede influir directamente en una evaluación legal.
Y los datos del estudio lo confirman. Cuando solo estaba el diagnóstico de TLP, la decisión más común de los tribunales fue la eximente incompleta, en un 37% de los casos. ¿Qué significa esto? Que si bien la persona no queda totalmente libre de culpa, el tribunal sí reconoce que el trastorno disminuyó de forma importante su capacidad de autocontrol. En la práctica, esto suele significar una pena más baja, no una absolución. A pesar de todos estos desafíos, y esto es muy importante, un diagnóstico de TLP no es una sentencia de por vida. Existen caminos claros y muy efectivos para recuperarse. La psicoterapia es la piedra angular de todo, en particular la terapia dialéctico-conductual o TDC, que se desarrolló específicamente para el TLP. Se enfoca en enseñar habilidades concretas para tolerar el malestar y regular esas emociones tan intensas. Por otro lado, la terapia cognitivo-conductual, la TCC, se centra más en identificar y cambiar esos patrones de pensamiento negativos que alimentan las emociones. Para la familia y los amigos, el apoyo informado es fundamental. ¿Qué significa esto? Implica aprender sobre el trastorno para entender por lo que pasa a la persona, ofrecer paciencia en lugar de juicios, y algo importantísimo, buscar apoyo para uno mismo también. Cuidar a alguien con TLP puede ser muy desgastante, y es vital mantener el propio bienestar. Y con esto cerramos. El TLP está justo en la intersección entre la biología, la psicología y la ley. La pregunta que queda en el aire es, conforme sigamos entendiendo mejor el cerebro, ¿cómo va a seguir cambiando nuestra idea de justicia, de responsabilidad y, por supuesto, de recuperación?